El Hospital Infantil Los Ángeles, el hospital amigo que abraza, protege y cuida a los niños, les da la bienvenida a todos los presentes. La conferencia que estamos esperando hace varios días y que estamos muy felices de tener hoy es la oxitocina, la hormona del amor, en el marco de las actividades del mes de la lactancia materna 2021. Me permito presentar a quien será nuestra ponente invitada, la doctora Silvana Buccelli, médico general de la Universidad del Cauca, especialista en pediatría de la Universidad del Norte, coordinadora de pediatría de la Fundación Universitaria San Martín y una muy querida pediatra en nuestro Hospital Infantil Los Ángeles. Antes de dar la bienvenida a la doctora Buccelli, me permito invitar a todos nuestros asistentes a registrarse en el chat, en donde también pueden dejar sus inquietudes para ser resueltas al final por nuestra conferencista y nuestra ponente. Sin más preámbulo, bienvenida, doctora Buccelli. Buenas noches, muchas gracias por la invitación, muchas gracias al Comité YAMI por la invitación a dictar esta charla. Es una charla que se desarrolló hace un par de años con la jefe María Eugenia en el proyecto de YAMI. Es una charla que se desarrolló para el Congreso Internacional de Lactancia Materna que se hizo acá en Nariño hace más o menos 2 años. Fue una charla que nos gustó mucho, ha tenido mucha acogida y por eso la volvemos a presentar. Espero que les guste y estoy abierta a todas sus preguntas. Entonces, esta charla se llama Oxitocina, hormona del amor y del apego. Ya Carolina tuvo el gusto de presentarme, gracias por tus bonitas palabras. Esta foto es María Alejandra, mi hija, tiene 6 años en nuestro proceso de lactancia, que para nadie, creo yo, es fácil, pero es hermoso y de ahí nace toda esta pasión por hablar acerca del tema. No declaro ningún conflicto de intereses. Entonces, hablarles de oxitocina y hablarles de lactancia habla del amor que nosotros como madres le manifestamos a nuestro hijo, habla de esa sincronía que tiene nuestro cuerpo y nuestra mente en torno a ese niño que tenemos al lado, cómo sacamos nuestros recursos internos, nuestros recursos en el cerebro para poder ayudar a surgir esa creatividad y a surgir ese comportamiento que nos va a ayudar a salir adelante. Entonces empezamos hablando de que la oxitocina hace parte de un sistema hormonal muy complejo, de un equilibrio que debe haber entre nuestro sistema simpático y parasimpático. Nuestro sistema simpático, que es de lo que más he estudiado y de lo que siempre se ha hablado, que es hablar de esa reacción de huida, de lucha, esa adrenalina que uno siente en ciertos momentos de trabajo, ¿cierto? Y cómo este se debe contrarrestar con ese sistema parasimpático y a nivel de sistema nervioso central. Parte de ese sistema es la oxitocina y lograr la calma que debemos ayudar o tener para poder lograr la protección de ese bebé. Tenemos entonces que la adrenalina se asocia al dolor, al frío, al hambre, al peligro, al estrés que vivimos día a día, ¿cierto? En cambio, la oxitocina se ha asociado no solo en la lactancia, sino en muchos componentes de la vida humana, al contacto, a la calidez, a la actividad sexual, a la interacción social, a la seguridad, a la capacidad de relajarnos. Y de allí que se haya empezado a estudiar desde hace muchos años, más o menos en los años 50, empezó John Bowlby a describir un vínculo que se consideraba biológico en los bebés con su madre, un vínculo que iba a ayudar a que se garantizara la supervivencia de ese bebé. Que ese bebé cuando llora no es porque, ay, déjelo llorar, se acostumbró al brazo. No, ese bebé está pidiendo algo, ¿sí? Entonces, ese pedido hace que la madre active unas funciones biológicas para proteger ese bebé, ¿sí? Y ese sistema de apego va a ir generando ciertas reacciones y ciertas funciones a nivel cerebral que van a hacer que ese cerebro de esa madre cambie. Ya no es el mismo cerebro de la mamá que no tenía hijos, ¿sí? Y va a hacer que ese estrés que ella maneje se balancee con ese amor, ¿sí? Para poder generar ese apego
y ese confort de ese niño, ¿sí? Eso me va a llevar a que ese niño también a nivel cerebral haga unas respuestas neurológicas que van a generar un desarrollo neurológico positivo que va a tener impacto a lo largo de su vida. A raíz de las teorías de John Bowlby surgieron otros investigadores como Ainsworth en Inglaterra que empezaron a replicar estos estudios. Todo esto surgió después de la Segunda Guerra Mundial y de esos niños que quedaron huérfanos. Como un niño que es huérfano, un niño que crece sin afecto, su cerebro funciona de forma diferente. Sus relaciones sociales son de forma diferente, ¿sí? El cariño que él puede brindar se expresa de una forma diferente porque no tuvo ese calor y ese apego, ¿sí? Entonces, esa necesidad innata que tiene ese niño de tener ese apego se considera monotropía, ¿sí? Entonces, tenemos que el cuidado continuo de esa mamá durante esos primeros años de vida, así como hablamos en la alimentación de los 1000 días, pues va a generar en ese niño un desarrollo neurológico adecuado. Y cuando yo voy a separar a ese niño de la madre, va a iniciar una fase de angustia, no solo para el niño, sino también para la madre. De ahí que seamos más empáticos y más asertivos cuando nos acercamos a ese binomio y afectamos esa relación, que nosotros en el hospital lo hacemos a diario, dejamos hospitalizado el niño, está en UCI, está en neonatos, mamá, váyase, pero es que le estamos quitando una parte de sí. Ya ese niño también lo estamos alejando de su figura de protección. Entonces, cuando ese niño nace, se genera una cosa que se llama la impronta. La impronta es ese hecho de que la mamá ve al bebé por primera vez y sabe que es su hijo. Y ese bebé huele a su mamá, escucha a su mamá por primera vez y sabe que es su mamá. Se han hecho estudios donde se ha puesto a bebés con leche materna de diferente madre y el bebé busca la leche materna de su mamá. Así de desarrollados están los niños. Y a través del parto, donde los niveles de oxitocina son muy altos, también hay niveles altos de estrógenos, de progesterona, de factor liberador de corticotropina, de cortisol, hace que ese cerebro de esa mamá esté inundado de esas endorfinas también, y todas esas sustancias hacen que ese cerebro de esa mamá se vuelque a cuidar a ese bebé, a protegerle, a lactar, ¿sí? En ese escenario neuroendocrino se empiezan a producir conexiones neurológicas en el bebé para aprender a formar recuerdos. Se empieza a estimular el bulbo olfatorio. El bulbo olfatorio está muy desarrollado en ese neonato y logra con el olor de la leche materna, que va a ser un poco similar al del líquido amniótico, saber que esa es su mamá. Y aunque es un recuerdo inconsciente, esa impronta va a marcar esa relación entre madre e hijo. Entonces decimos que la oxitocina no solo es una sustancia hormonal que está a nivel periférico, sino que también funciona como neurotransmisor a nivel del sistema nervioso central. Tenemos a la doctora Kerstin Ovnas, que es una de las fisiólogas que más ha estudiado la oxitocina y ha hecho muchos libros y escribió libros, La hormona de la calma y del humor. Y entonces, leyendo el libro, uno se encuentra con que esa oxitocina no solo se va a producir con la lactancia, no solo se va a producir en el momento del parto, sino que a nivel del sistema nervioso central tenemos que se está produciendo con los besos, las caricias, los abrazos, en la noche, en la siesta compartida, en el colecho. Y entonces por eso cuando el niño llama nosotros nos sentimos felices y el corazón se nos hincha, bueno, y la sonrisa de lado a lado. Y entonces esa charla, ese mensaje del hijo, esa necesidad de estar pendiente de él, se transforma en una sensación de bienestar para los dos. La oxitocina, su nombre proviene del griego oxitox,
que significa nacimiento rápido. Empezó a describirse desde 1906, cuando Henry Dale descubrió que tenía influencia sobre las contracciones uterinas. Realmente lo que descubrió es una sustancia en la sangre que podía tener influencia sobre el trabajo de parto. Luego Otis y Scott en 1910 describieron ya las características de una sustancia que ayudaba a la secreción de la leche humana y lo relacionaron con el cambio del cuerpo lúteo como una fuente rica de oxitocina. Ya fue hasta 1953 que Vincent Pagneux secuenció y sintetizó la primera hormona polipeptídica para utilizarla a nivel ginecológico. Después, John Foley ya estudió esa oxitocina y su relación con la secreción láctea, y Richardson describió el crecimiento ductal y alveolar de la glándula mamaria relacionada con la oxitocina. Y fue después John Bowlby que habló de la salud mental, del apego de la primera infancia con la madre. La oxitocina entonces tiene una vida media escasa de apenas 3 minutos, se va a sintetizar en el núcleo supraóptico y en el núcleo paraventricular del hipotálamo. De ahí van a viajar hasta la hipófisis, neurohipófisis, la parte posterior, y ella va a secretar esa oxitocina a nivel cerebral. Esas neuronas van a llevar proyecciones hacia el sistema límbico y hacia la corteza, hacia los núcleos basales, el núcleo accumbens, la corteza frontal y la área preóptica del hipotálamo. Eso nos lleva a que el cerebro produzca dopamina, serotonina, también oxitocina como vasopresina, ya que son similares porque se originan en el mismo lugar. Eso hace que el cerebro quede completamente inundado de todas estas sustancias y de las endorfinas, que ustedes saben que las endorfinas tienen un poder analgésico y se ha descrito que su poder analgésico puede ser hasta 1000 veces superior a la morfina. Entonces, tenemos que la oxitocina tiene muchos efectos positivos, tanto para la madre como para el bebé. Va a tener efectos positivos respecto al crecimiento, al almacenamiento de la energía, a relajar al bebé, a ayudar a generar calma, ayudar a que la mamá también sienta placer, por eso se producen las relaciones sexuales al acurrucarse, ayuda a la secreción láctea, va a ayudar a que haya una mejor digestión tanto en la madre como en el bebé. Posteriormente nos va a ayudar en esos niños al desarrollo de la socialización y de la confianza y del cuidar y hacer amigos, que nos parece tan extraño, ¿no? Reconocimiento facial, entonces que ese bebé sabe que esa es su mamá, ¿cierto? Y cambia todo ese perfil de la personalidad de la madre, entonces hay un montón de neurotransmisores cambiando ese cerebro para que ese cerebro sea el cerebro de una madre lactante. Entonces tenemos que la oxitocina va a llevar sí a la contracción uterina y por eso tan importante que en el parto sea un parto normal. ¿Por qué? Porque la oxitocina va a llegar a un pool máximo. Y ese pool máximo nos va a ayudar a que en las primeras horas después de ese parto haya una buena producción de leche. Va a ayudar a que se redistribuya el calor en el cuerpo de la madre para que el calor del cuerpo de la madre se coloque hacia el centro del cuerpo, de tal manera que el calor de la madre ayude a generar calor en ese neonato recién nacido. Ayuda a que se movilicen los nutrientes del cuerpo materno y se concentren en su lactancia. Ayuda a que la mamá asimile mejor esos nutrientes. Nuestra circulación mejora y mejora nuestra digestión y todos esos nutrientes se van hacia la leche materna para hacerla ese oro líquido que conocemos. Y al generar calma y al contrarrestar el sistema adrenérgico, pues nos hace que se disminuya la tensión arterial y que se regule el estrés de la madre. Esta imagen me parece que es muy hermosa, es una imagen de una resonancia magnética de Rebecca Sachs, una neurocientífica que estaba estudiando este tema y decidió tomarse esta resonancia con su hijo y se ve cómo los dos cerebros están activados, ¿sí? Cómo ese beso provocó esa reacción química en los dos cerebros, cómo hay una explosión de esas hormonas y de esos
de esos neurotransmisores. Entonces tenemos que la producción de oxitocina de la que estamos hablando es una producción paracrina que va a ayudar a inducir la serenidad en esa madre, esa capacidad de controlarme, de no salirme de la ropa, de estar concentrada en atender a ese bebé a pesar del dolor que yo tenga, a pesar del estrés que tenga a mi alrededor. Entonces va a ayudar a que la madre tenga interés por esa proximidad con ese niño. Y a medida que el niño va succionando, va generando más liberación de oxitocina, y esa oxitocina más endorfinas, y va a generar calma en los dos. Va a generar placer en los dos. Va a ayudar a que mejore el sueño, a que haya una menor respuesta al estrés. Y ese cerebro se va formando para que posteriormente haya una mejor interacción social. Va a ayudar a que haya una mejor memoria social. Va a ayudar a que haya un mejor desempeño de ese niño respecto a una crianza positiva. Entonces, hablamos de que encontramos dos seres que están en completa sincronía, ¿sí? Están unidos, ya no solo en su vientre, sino después del vientre. Están unidos en todo su eje hormonal, en todo su eje neuropeptídico, y esa oxitocina va a ayudar como ansiolítico. Y va a ayudar a que el niño también absorba mejor la leche. Y ese niño está recibiendo oxitocina por la leche materna y está desencadenando reacciones neurológicas para crear su propia oxitocina. Y eso es lo que ayuda a que se fomente esa impronta con ese olor materno, con esa memoria de ese ambiente cálido. Y por eso es que hablamos de una segunda gestación o de una gestación extrauterina. Ese porteo que yo hago, ese proceso de canguro, hace que el niño sienta el latido del corazón de la madre, sienta su olor, perciba el ambiente, escuche su voz. Y eso está generando en él procesos neurológicos que llevan a un desarrollo de ese cerebro de una forma adecuada, de un apego adecuado. Y ese apego adecuado tiene un impacto muy grande en la salud mental de ese bebé. Y no lo miramos así de grande, o sea, miramos como así, aliméntelo, ya póngale la teta. No, no solo lo está alimentando, está desarrollando su cerebro, está desarrollando su parte de salud mental, está desarrollando su parte social, están desarrollando un lazo que después, si se desarrolla de forma adecuada, va a ser imposible de romper. Entonces, ese periodo postnatal temprano, que se considera esa gestación extrauterina de la que hablé, va a ayudar si yo tengo a ese niño cangurado, porteado, si lo cargo, si no le niego el amor, va a ayudar a que regule su frecuencia cardíaca, a que regule su frecuencia respiratoria, a que regule la temperatura, va a ayudar a que crezca, porque va a ayudar a que se liberen las proteínas, a que se regule su estado neuroendocrino. De ahí que no le podemos decir a esa mamá, no lo cargue, lo acostumbra al brazo, ¿sí? Ese fenómeno de ese cargarlo, de ese porteo, de ese niño prematuro en canguro, y así no sea prematuro en canguro en casa, permite que ellos logren un desarrollo cerebral que es adecuado, ese apego que es adecuado. Y entonces tenemos que las figuras del apego se empiezan a unir, y ya no es solo una, porque antes decíamos la madre, ¿no? Madre láctelo, madre cámbielo, madre haga. No, no le podemos... Disculpen, mi hija de 6 años. Estas figuras del apego, entonces, también pueden ser la familia, también puede ser el padre de ese niño, ¿sí? Y entonces podemos hablar de que ese padre también está generando una impronta sobre ese bebé. También está produciendo altos niveles de oxitocina, de dopamina, de serotonina. Y entonces hablamos ya de un nido, del apoyo a esa madre lactante, del apoyo y de ese círculo de apoyo que podemos ser nosotros también en el hospital, cuando estamos acompañando a esa madre lactante.
y cuando le ayudamos a que su lactancia sea exitosa. Hay muchos estudios alrededor de la lactancia materna, pero respecto a la lactancia materna y el apego, hay muchos estudios que hablan de cómo el cerebro de esa madre cambia y es distinto y funciona diferente al cerebro de la madre que no lactó a su hijo, de la madre que no lo cría, de la madre que no está a su lado. Se empiezan a inactivar todas esas áreas cerebrales que se prenden cuando ese niño llora. A uno le sale leche cuando el niño llora y uno no lo cree hasta que no lacta. El niño llora y a uno le empieza a salir leche. Y es parte de todo este sistema. Y como algunas patologías ya incluso psiquiátricas se han empezado a relacionar con la crianza, con la empatía, con la lactancia y cómo se desarrolló el apego en ese niño. La oxitocina también tiene sus funciones que son bien conocidas para ustedes, tanto sobre el útero como sobre la glándula mamaria. Va a ayudar a que se produzca la neuroficina en el plasma, esta se va a unir a las células mioepiteliales, va a incrementar el calcio intracelular, va a generar contracción de la parte muscular y eso lleva a la eyección de la leche. De esa forma se involucra directamente con la mama, aparte de la parte del sistema nervioso central. Entonces la oxitocina tiene también otros efectos al ser muy parecida a la vasopresina, ya que son hermanas, y va a tener por eso efectos renales. Hablamos de que tiene efectos sobre la sexualidad, sobre la excitación, también tiene efectos sobre el parto y la lactancia, como ya lo hablamos del vínculo materno-filial y cómo va a trabajar sobre las relaciones sociales. Y cómo eso me puede llevar a que yo genere trastornos, a que genere fobias sociales, se ha relacionado en alguna parte con el autismo, con la esquizofrenia, con la forma en que yo enfrento mi parte social. Y se han hecho estudios, muchos animales también, respecto a lactancia y respecto a parejas monógamas. Y se ha encontrado que también tienen mayor activación de las zonas de donde se produce la oxitocina. Y eso nos ayuda a que sea el núcleo familiar el que ayude e intervenga en la crianza de ese niño. Entonces llegamos a este punto y decimos que después de este análisis es esencial para la salud, no solo física, sino también mental de ese bebé y de ese niño pequeño, para experimentar esa relación cálida con la madre o con el sustituto materno permanente. Y de ahí hablamos el papá, la abuela, la tía, ¿cierto? Que uno lo ve por primera vez ese sobrino y ¡ay, es hermoso! No, eso son sus neurotransmisores funcionando en su cerebro y ayudan a que haya una buena unión entre los grupos de la familia y a que se forme de una forma ideal el nido para la crianza de ese bebé. Cuando nos enfrentamos entonces a procesos como la cesárea o procesos como UCI, donde nos separamos, estamos generando un proceso de ruptura en ese apego. Y eso va a dificultar ese vínculo afectivo. Cuando hablamos de la cesárea, tenemos que la recuperación de esa madre no es igual que la madre que tuvo parto. Sus niveles de oxitocina son muchísimo menores porque no la dejamos muchas veces tener el proceso de trabajo de parto, que es donde se empieza a liberar la oxitocina y donde se genera todo este círculo. Y al cortar esos niveles de oxitocina, pues estoy cortando todo el sistema que les acabo de explicar. También en parto, cuando les colocan oxitocina exógena, estoy cortando la producción de oxitocina endógena. Y eso altera mi producción de oxitocina. Y entonces vamos a ver que esas mamás que han tenido cesárea, pues se pueden demorar 2, 3, 4 días en producir leche y no les creemos, péguelo. Y el chino con hipoglicemia. No podemos permitirlo, tenemos que ser empáticos con esa madre y entender este proceso. Además del gasto energético que está aumentado tanto en la madre como en el recién nacido, del dolor que le está ganando a la madre, porque hablamos de que la oxitocina ayudaba a que se diera un pool de endorfinas que es muy poderoso para calmar el dolor. Entonces esta madre tiene un aumento en el gasto energético, tiene muchísimo dolor, el estrés le está ganando y le cortamos los picos de oxitocina.
y con todo ese dolor la ponemos a lactar después de haberle quitado la primera impronta de su bebé, porque nace por cesárea, lo llevamos a una cervocuna, lo calentamos, lo vestimos y se lo quitamos. No le permitimos ese primer tacto, ese primer olor y ese primera oportunidad de pegarlo a la teta. Entonces esa separación precoz me conlleva a unos riesgos, va a enlentecer la adaptación metabólica de los dos, va a dificultar el éxito de la lactancia materna y muchas lactancias se pierden en ese punto, ¿sí? No logramos esa conexión. Entonces llevamos a que hay muchos factores que me van a entorpecer tanto el proceso del apego como el proceso de la lactancia materna. ¿Sí? Ok, no era conmigo. Bueno, entonces los factores que alteran ese proceso de apego y de lactancia materna son, por ejemplo, la cesárea programada, donde la mamá no ni siquiera desarrolló trabajo de parto y no tuvo la oportunidad de empezar a activar todo ese sistema neuroendocrino que le va a ayudar a conllevar a poder llevar de una manera organizada todo ese proceso del posparto. Ese parto inducido, donde estamos colocando medicamentos y oxitocina que es exógena, el parto prolongado. Algunos hablan de la anestesia para el parto, ya que estoy perdiendo y cortando todo el proceso neurológico que se da en ese momento al separarlos y evitar el contacto piel a piel y al conllevar a la lactancia artificial. Entonces, ¿por qué tengo que apoyar a esa madre? Pues porque tengo que entender y ponerme en su lugar y ser empática respecto a que tiene dolor y es obvio a que ha estado sometida a una serie de procesos quirúrgicos, a una serie de procesos que me han separado de mi bebé y tengo que unirme a él, ya no lo tengo adentro, tengo que unirme a él y poder lograr una nueva activación de esa impronta. Y eso estábamos hablando que tiene un impacto en la salud mental de ese bebé, de ese niño hacia largo plazo. Entonces va a tener unas consecuencias neurobiológicas, porque esos procesos fisiológicos que se venían dando en la madre y en el hijo se van a cambiar por unas conductas diferentes, se van a presentar unas alteraciones en el apego. Ese niño que lo tenemos en UCI o ese niño que perdió a su madre, ese niño que ha sido abandonado, que primero llora y llora y llora y no se calma, ¿sí? Que está pasando por ese anhelo del regreso de su protector, de ese olor, de esa frecuencia cardíaca, de sentir la voz de su madre. Y empieza a pasar a un estado de desesperanza, de ya no lloro porque ya nadie me va a venir a consolar. Y va a terminar en una sensación de desapego. Entonces, todo esto a raíz de un manejo que puede terminar en un proceso psicopatológico del apego, y es la manipulación peptídica, que es lo que hablábamos, el efecto de la separación, y una hipofunción oxitocinérgica, porque estamos hablando de que cortamos esos pulsos de oxitocina. Entonces estamos diciendo que esas consecuencias neurobiológicas van a llevar a que ese niño pierda ese efecto de calma, tranquilidad, placer, sueño, buena respuesta al estrés, buena ganancia de peso, y de que ahí que un niño maltratado no crece. Nos preguntamos muchas veces por qué un niño maltratado no gana peso, no gana talla, un niño abandonado, y sale de todo este proceso. Y ese nivel de cortisol en ese niño pues empieza a incrementarse, ¿sí? Va a tener alteraciones en su metabolismo. Entonces pasamos de tener un apego seguro a un apego ansioso, que tiene 3 formas que las describió Anworth en los estudios que hizo en Inglaterra después de Bowlby, y habló de un apego ambivalente, de un apego evitativo, de un apego desorientado y desorganizado. ¿Qué es lo que me va a llevar posteriormente a alteraciones en la conducta y a problemas en salud mental? Entonces, esa deprivación de esa figura de apego se va a manifestar en el recién nacido con falta de regulación en la temperatura, alteración en el sistema inmune y de ahí que tengan
una baja respuesta inmune, a una baja regulación del peso corporal, a que haya alteraciones en los patrones de alimentación, como puede ser hipofagia, polidipsia, que posteriormente ya un niño pueda tener conductas autodestructivas, pueda tener estereotipas, pueda ser hiperactivo, que pueda ser agresivo, que tenga incapacidad para la expresión facial. ¿Ustedes se han dado cuenta de los niños de la calle? No tienen una expresión facial de amor o de cariño, de tristeza, ya todo les vale, ya su cerebro se transformó y todo vale nada. Entonces, va a ayudar a que haya dificultades en las tareas de aprendizaje, en las respuestas sociales, en la interacción con los extraños. ¿Qué podemos hacer nosotros? Podemos ayudar a evitar las cesáreas innecesarias, es decir, hay que hablar con las mamitas en su estado de embarazo. Si se puede parto, pues ojalá parto. Tratar de programar lo mínimo, es decir, si esa mamá hace trabajo de parto e inevitablemente llega a cesárea, haber hecho trabajo de parto le ayuda a la producción de oxitocina ya a activar todo este ciclo del que acabamos de hablar, favorecerle impronta y es que ese niño no se ha separado de su madre, que se le permita estar el mayor tiempo posible, que se le permita lactarlo, que se le permita cargarlo, bájelo, déjelo en la cuna. No, permítanle acariciarlo, olerlo, tactarlo. Para esa madre es súper importante y para ese bebé también. Gracias. Bueno, esa es mi charla. Es una charla que, como les explico, se desarrolló a base de mi propia experiencia en la lactancia materna. Es una charla muy bonita. Gracias, jefe Mónica. Gracias, Cristina. Gracias, Angie. Gracias, Miriam Janet. Es una charla que la trabajamos con la jefe María Eugenia respecto a lo que nosotros hacemos todos los días, ¿cierto? A nuestra sensación de trabajar con niños y de esa posibilidad que tenemos de ayudarlos cada día y de hacerlo mejor por ellos. Entonces, de concientizarlos y de saber que ustedes ya saben que esto es un tema que no solo es alimentación, sino que estamos hablando de crianza, de apego, estamos hablando de una forma positiva de llevar la crianza de ese niño y eso nos puede llevar a niños felices, a mejor salud en el niño, a mejor impacto en la salud no solo mental, sino también física de ese niño. Gracias a todos. ¿Preguntas? Caro. Se abre en este momento la sesión de preguntas. Sí, Gabriel. Se ha demostrado, y hice otra charla cuando hicimos las jornadas locales de neonatología sobre el apego con el círculo familiar y por eso hablaba del nido. El padre también produce esa oxitocina y también hace la impronta. Ese bebé que ve por primera vez y que le parece maravilloso y que le parece perfecto y es su hijo y es producto de su ser también, va a desarrollar ese apego. Y si yo permito que el papá sea parte de ese embarazo, que acompañe a la madre, que sea parte interactiva de esa familia, muy seguramente va a tener una muy buena relación con el niño y eso ayuda también a la parte neurobiológica y al desarrollo en la salud mental y psicoafectiva de ese niño. A todos ustedes, muchas gracias por conectarse. ¿Más preguntas? No, doctora, en realidad, de parte de la Gerencia General, de la doctora Doris Arasti, de parte del Comité YAMI, queremos agradecerle por esta ponencia tan bonita, tan útil, tan práctica, que nos da muchísimas cosas para hacer con nuestros niños, aparte pues de la parte física, sino también tener en cuenta la parte emocional, que es también muy importante. Muchas gracias, Caro. Gracias a ustedes por la invitación y por darme la oportunidad nuevamente de compartir esta charla con ustedes, que me genera muchas Muchísimas gracias. emociones.
Mil gracias Gracias, a todos por Evelyn. haberse conectado de hoy. Muchísimas gracias por acompañarnos en estas actividades del mes de la lactancia materna 2021. Y por favor, quiero que siempre recuerden todos que proteger la lactancia materna es un compromiso de todos y de todas. Gracias. Nuevamente, Doc, muchísimas gracias por hacernos ese apoyo tan maravilloso en este mes de la lactancia materna. Invitarlos a todos a que por favor diligencien asistencia en el link que se compartió en el chat. Doctora, muchísimas gracias. Su charla fue muy hermosa, muy técnica, pero muy sensible. Y como se lo escribí en el chat, me hizo recordar cosas muy hermosas y ver efectos en mi hijo, que ya es un hombre grande. Entonces, Es súper la lindo. verdad Mi hija es tiene 6 muy, años y la verdad es hermoso ver cómo la crianza positiva y ese apego se han dado de forma sí, bella. sí, doctora, Me alegra. muchísimas gracias. Es una ¿Tiene charla muy, muy algún...? bonita, muy amable Gracias. por su apoyo. Gracias. Alguna vez el doctor Hidalgo, después de la primera vez que la presenté en pediatría, me dijo que había logrado quitarle muchos analgésicos a un niño con el solo hecho de ponerlo en los brazos de la madre y hacer que lo volvieran a lactar. Entonces es Hermoso. muy bonito saber que esto puede tener impacto positivo. Claro que sí, Gracias. doctora. Mil gracias. A ustedes mil Igualmente gracias por la invitación. invitamos a todas las personas. Desde mañana vamos a subir esta conferencia al canal de YouTube. Doctora, queremos tenerla para siempre con nosotros y no perderla nunca. Muchísimas gracias nuevamente. Estoy disponible siempre para cuando me quieran invitar a hablar de puericultura y de lactancia, a la orden. Gracias. Gracias.